Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos la última de la tarde. Yo creo que les tenemos que dar la enhorabuena a todos los que han permanecido aquí, ¿no? Que llegáis hasta el final. Y para mí es un placer presentar a Joan Carrera, por varias cosas, que os las cuento enseguida. Una, como dice mi hijo, fue profe mío, en el Instituto de Teología Fundamental en Sant Cugat. Ahora recordábamos tiempos, ¿verdad, Joan? Fue verdaderamente, bueno, pues una enseñanza teológica que a mí me marcó, ¿no? Me han marcado muchas cosas en mi vida de fe a lo largo de esa asistencia, y una de las cosas fue estudiar allí, ¿no? Con la libertad, con el trabajo también duro y el razonamiento. Tengo que decir de Joan, aparte que era un buen profesor, un gran profesor, que era para mí, hoy se lo he dicho, un profeta, un profeta. Yo creo que vais a disfrutar con lo que os diga. Los temas de ecología relacionados con la ética, con la justicia, en unos años, en el 2007, 2008, 2009, parecía eso un profeta. Luego sí hemos conocido la Laudato Si, toda la reflexión de la Iglesia que ha hecho sobre la ecología, sobre esas dos categorías, la de justicia y ética, bueno, otras y muchas cosas más también relacionadas con la economía y ética. Bueno, en aquellos momentos parecía, bueno, pues eso, algo profético. Afortunadamente la Iglesia lo ha retomado, lo ha llevado a documentos magisteriales, lo ha llevado a la reflexión, y hoy en día ya no es patrimonio de Joan, ¿no? Y de que nos hiciera aprender a ser cristianos en toda esta dinámica y toda esta especialidad, sino que ya lo ha abordado. No voy a decir nada más. Bueno, que es licenciado en Medicina y Cirugía, y como era médico y yo soy médico, pues ya desde el principio decía, a ver qué me dice mi amigo médico, pues doctor de Teología Moral, ya lo veréis, profesor investigador del Instituto Borgia, ahora nos acordábamos, de bioética, miembro de Cristianismo y Justicia, también lo soy, profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología de Cataluña. Está ahora en el Instituto de Investigación y Estudios Religiosos de Lleida, me lo ha dicho, está allí destinado. Profesor de Sociología, casi nada, 25 años en el ESADE, y su investigación, como se estaba anunciando un poquito, ¿no?, cuando lo estaba diciendo, fundamentación de la moral cristiana y de la bioética, pluralismo ético y cultural, las nuevas formas alternativas de vida a nivel axiológico y justicia medioambiental. Yo, desde luego, aprendí mucho. Creo que seguiré aprendiendo de él, por eso estoy aquí, sobre todo, y creo que vamos a disfrutar. John, todo tuyo. Pues muchas gracias. Esta presentación realmente parece... Pues muchas gracias, porque esta presentación no soy tantas cosas, pero... Y gracias por volver a estar en esta ciudad, que viví 2 años aquí, en el barrio, bueno, viví en Vía Universitas, pero colaboraba en la parroquia Belén durante 2 años, y en el Picarral. Cada vez que vengo a Zaragoza intento ir, pero hoy, por cuestiones de tiempo, no he podido escaparme a dar una vuelta por el barrio, porque este barrio va cambiando cada 2 por 3, desde que yo estaba aquí hasta ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? La charla esta es un poco tocar demasiados puntos, yo creo, pero yo he intentado sistematizarlo y tenía 2 versiones, por no decir 4 versiones distintas, porque no... Vamos a intentar hacer una cierta síntesis. No llevo PowerPoints, que muchas veces hago en las clases, porque si no me entretendría demasiado, ¿no? Pues vamos a hacer... Pues está el esquema que está en los papeles, más o menos seguir el esquema. Para empezar, la actual crisis ecológica, aunque algunos la están poniendo en entredicho, sobre todo porque lo consideran una crisis más entre las muchas que ha atravesado la modernidad occidental, puede calificarse como crisis original y profunda. Consideramos que su abordaje requiere una revisión radical que alcance las raíces mismas de su génesis. A lo largo de los últimos siglos, el sistema económico capitalista ha experimentado múltiples crisis. Ante ellas, las respuestas se han formulado generalmente dentro del propio sistema,
aumentando la intervención estatal para mitigar los efectos de las crisis cíclicas, recurriendo a modelos más liberales basados en el libre mercado, expandiendo los mercados mediante prácticas de corte neocolonial o integrando las nuevas innovaciones tecnológicas. No obstante, la actual crisis ecológica, con sus múltiples manifestaciones y dimensiones, representa una disrupción inédita. Constituye para mí una herida estructural en el corazón mismo del sistema, su modo de producción, que es el fundamento de la economía capitalista contemporánea, en sus diversas variantes, ya sean más neoliberales o con mayor presencia del Estado, las formas más de Estado del bienestar. Esta crisis plantea un cuestionamiento radical del modelo productivo vigente y, en consecuencia, incide profundamente en los modos de convivencia y en los valores que sustentan el sistema. El capitalismo moderno se ha basado en un crecimiento económico constante, medido en términos de Producto Interior Bruto, que ha incrementado significativamente la riqueza y el nivel de vida de las sociedades occidentales. Sin embargo, dicho crecimiento se ha producido a costa de una explotación masiva de la naturaleza, por no mencionar otras formas de explotación, perturbando equilibrios ecológicos que en épocas anteriores fueron respetados incluso sin conciencia de la fragilidad de la naturaleza. La paradoja radica en que la solución, en apariencia sencilla, detener el constante crecimiento económico, resulta inaceptable dentro del marco actual, ya que un proceso de decrecimiento, de crecimiento cero, desencadenaría una crisis económica de alcance global, con muchos síntomas, con pérdida de lugares de trabajo, cierre de empresas, etcétera, etcétera, dada la interdependencia estructural del sistema productivo con el sistema financiero. Este crecimiento sostenido exige una producción cada vez mayor, la cual requiere, como contraparte, un incremento constante del consumo. Este se logra, entre otras estrategias, mediante prácticas como la obsolescencia programada, lo que configura un modelo de hiperconsumo. La transformación del modo de producción no afectaría únicamente a la dimensión económica, sino también a las formas de organización política, especialmente al modelo de democracia liberal, y a los valores sociales que orientan nuestra vida colectiva. Recordemos que todo sistema económico, sea cual sea, prioriza determinados elementos del mundo económico y puede afirmarse que cada uno de ellos tiene asociado un valor, entendido como un aspecto que se considera bueno o válido. Así podríamos afirmar que todo sistema económico, de manera implícita o explícita, tiene asociado un sistema ético, entendido como una jerarquía de valores que orienta las decisiones, primariamente en el campo económico, pero que va impregnando el resto de los ámbitos de la familia, de la vida, la familia, las relaciones sociales, la educación, el trabajo. En este sentido, resulta fundamental analizar los valores que fundamentan nuestro sistema económico y aquello que éste transmite, por ejemplo, en relación con la idea de persona feliz, de éxito personal. Se trata de valores priorizados que modelan nuestro comportamiento, primariamente en el campo económico. Sin embargo, esta priorización frecuentemente oculta los intereses de determinados grupos sociales y actúa, de hecho, como una forma de ideología. De este modo, el sistema económico se presenta como la solución más racional y eficiente para generar riqueza y justicia. No obstante, desde otras perspectivas éticas, sean estas religiosas, filosóficas o provenientes de otras tradiciones culturales, los valores que promueve el sistema actual pueden ser interpretados como contravalores, no deseables, no buenos, no valiosos. Para empezar, ¿qué valores hegemónicos de nuestro sistema socioeconómico son cuestionados por la crisis ecológica? Lo que diré es muy evidente. En primer lugar, la noción de éxito personal como fruto nuestro. Una manera de entender el éxito con un componente materialista que está estrechamente ligado a la posesión de bienes y de títulos. Son estos bienes materiales los que posibilitan disponer de otros bienes más intangibles, como cierto estatus, una cierta identidad o una determinada pertenencia a un grupo social. El espejismo que aquí se cuestiona es que el yo se construya sin los otros o en competición con los otros.
Uno de los valores relacionados con este y que es cuestionado es aquel que refuerza la iniciativa y la responsabilidad personal, una noción que nos lleva a creer en la autorresponsabilidad plena sobre nuestro destino y nuestro futuro, donde todo se puede conseguir, todo lo puedo, porque todo depende de mí. Segundo valor que cuestiona es la relación del individuo con la naturaleza. En el pensamiento occidental, la naturaleza se ha considerado como una esfera separada y al margen de la sociedad humana, fuente de recursos aparentemente inagotables que pueden ser apropiados y mercantilizados. Para muchas culturas de nuestro mundo, incluso presente, resultaría incomprensible, por ejemplo, que el agua puede ser un recurso que se mercantilice, que se compra o se venda. Un tercer valor cuestionado es la primacía del derecho de propiedad por encima de otros derechos. Un valor que pasa a ser casi tan sagrado como la persona misma. Un derecho que hay que entender como la capacidad personal de acumular recursos más allá de las necesidades básicas y a usarlos para conseguir aquello que se quiere, sobre todo sin tener en cuenta a los otros individuos de la sociedad. Una propiedad que en la medida que tiende a la concentración bajo el modelo capitalista actual se traduce inevitablemente en poder político, poder de dominio sobre los otros, que margina e invisibiliza quienes no tienen propiedad ni capital. Este derecho de propiedad entra en contradicción, finalmente, con el modelo social auspiciado por el liberalismo en sus orígenes, en la medida que condiciona y limita finalmente otros valores como la libertad y la dignidad intrínseca a la persona, ahora entendida siempre como bien mercancía. Sorprende observar que en el pensamiento hegemónico de Occidente se ha conseguido marginar la memoria histórica alrededor de este mencionado derecho de propiedad. Si miramos, por ejemplo, el Código de Justiniano de los años 528 al 534, fundamental para entender la codificación del derecho civil occidental, clasificaba la propiedad en tres tipos: la res pública, el Estado poseía y administraba en nombre de los ciudadanos, como infraestructuras, parques, etc. La res communis, donde era la comunidad propietaria, por ejemplo, parcelas de tierra, el agua. La res nullis, que no era propiedad de nadie, por ejemplo, la atmósfera, los océanos, los peces, los animales salvajes y todo lo sagrado. Y finalmente la propiedad privada, que actualmente parece construir en el imaginario colectivo como la única forma de propiedad posible. Este repensar la propiedad, que para las voces críticas reactiva el fantasma del colectivismo, del socialismo real, queda fuerte matizada cuando observamos la evolución del derecho de propiedad y sus diversas fórmulas, hoy en día incomprensiblemente reducido al último de los tipos de propiedad del Código de Justiniano. Todo aquello comunal o colectivo dentro de ese sistema no recibe ninguna consideración. Un cuarto valor que también cuestiona que es nuclear en nuestro sistema económico, es la búsqueda del máximo beneficio. Por esta búsqueda se sacrifican otros valores, derechos políticos, ambientales. Un quinto valor es la utilidad entendida en el sentido económico, atender la funcionalidad de los medios sin preguntarse por los fines. Un utilitarismo muy ligado a la eficacia y la eficiencia, valores en sí mismos positivos, pero en nombre de los cuales se sacrifican y justifican muchos otros. Un séptimo valor: también se prioriza la cantidad por encima de la calidad. El capitalismo actual ha extendido a la sociedad del consumo, poniendo en el mercado multitud de productos con el objetivo de favorecer el consumo continuado, puesto que este es el principal combustible del sistema productivo capitalista. Muchos de estos productos son de calidad dudosa, destinados a durar poco y a ser sustituidos pronto por otros de más prestaciones. Todo este sistema demanda un consumo excesivo de energía, derrocha los recursos naturales y genera muchos residuos. Un noveno valor: el sistema ha ido priorizando más el corto plazo por encima del largo plazo. Solo se piensa en los beneficios a corto plazo, sacrificando la sostenibilidad de la producción y el deterioro del medio ambiente. Un deterioro que se tendría que reparar en el futuro, pero que parece afectar poco al presente. Se piensa poco en las consecuencias que tienen las acciones del presente, tanto para las generaciones futuras como para el medio ambiente.
si partimos del hecho de la necesidad de un nuevo sistema socioeconómico, nos podríamos preguntar, ya que no estamos en economía, ¿en qué valores se tendría que fundamentar? ¿Sería posible un cambio de valores en poco tiempo? ¿Qué puede implementar este cambio de valores en los países que dominan la agenda política de nuestro mundo? Yo propondré una serie de valores basados en la Laudato Si, pero también las completaré porque con otros valores de otras aportaciones, y esto sería casi para otra charla, ¿no? Pero alguna consideración. Primero, defendemos que un cambio de valores en el ámbito personal es necesario pero no suficiente. Es decir, hace falta cambios estructurales. Los cambios personales individuales pueden venir de una educación que transmita y haga vivir valores distintos que los hegemónicos en el Occidente rico. Esto significa una sociedad que asuma estos valores y los ponga en práctica en todos los ámbitos socializadores. En los niños y las niñas puede resultar más fácil, pero en los adultos puede comportar muchas resistencias a abandonar determinados hábitos. Representa pasar de un imaginario muy arraigado, y no solo en el ámbito cognitivo, sino también en el emocional. También no podemos ser ingenuos sobre la libertad, puesto que las grandes corporaciones dedican muchos esfuerzos desde la psicología social y el marketing para explotar nuestros instintos más básicos a su favor, de identidad, de seguridad, de solidaridad. Y lo está haciendo cada vez más con un target a edades más tempranas, por ejemplo los niños pequeños. Por eso hay que recuperar las prácticas sociales de las zarpas de las grandes corporaciones, de las redes también, donde incluso han reconceptualizado el concepto de amistad, de posición social y de identidad de las personas. En segundo, hace falta experiencias concretas, ensayos para vivir estos valores en los ámbitos de la producción y de la convivencia. Son horizontes que animan a los otros a hacerlo, y por eso hace falta soñadores, profetas, que empiecen los pequeños cambios en muchos ámbitos. Estas experiencias ya hace muchos años que han empezado y dan esperanza en Occidente. En otros lugares, con menos influencia occidental, donde han sobrevivido formas alternativas de supervivencia y de convivencia, empiezan a ser vistas y apreciadas como positivas, cuando hace poco tiempo eran consideradas atrasadas o contrarias al progreso. Y en tercer lugar, creemos que a pesar de las buenas intenciones e iniciativas, hace falta una estructura política o alguna forma de organización de gobernanza más global que apueste por la necesidad de cambios estructurales en el nivel más macro. Es decir, en las últimas décadas el Estado-nación clásico ha estado al servicio del sistema económico, todas las estrategias del market friendly. Por ejemplo, en el capitalismo neoliberal ha estado al servicio de las nuevas tecnologías y de un determinado tipo de globalización. Esto debería cambiar y creemos que difícilmente pasará esto si no es desde la fuerza de la ciudadanía. Liberar la política, en el sentido más noble de la palabra, del secuestro de los grandes poderes económicos, teniendo como aliados, y esto es importante, los datos de las consecuencias del cambio climático y también los que trabajan en la pequeña economía, los pequeños agricultores, los pequeños empresarios, que hasta ahora han sido despreciados y fagocitados por las grandes corporaciones, tanto a nivel agrícola como a nivel industrial, si querían sobrevivir en medio de la globalización y de esta competencia sin escrúpulos. Para acabar estos ámbitos hay que recordar que todos los grandes cambios históricos, tanto políticos como económicos, han comportado enormes resistencias de quienes querían conservar privilegios y también crisis y sufrimientos durante la transición hacia el nuevo sistema. Como hemos dicho, estamos ya sufriendo los últimos estertores de un sistema que muestra agotamiento y que puede conducir al suicidio colectivo de una parte de la especie humana. Sin una acción decidida de la mayor parte de la población, no se darán los cambios necesarios ante poderes que dominan la información, las comunicaciones y que no han perdido el miedo a no decir la verdad y que sin escrúpulos
sacrifican la poca democracia vigente, o bien para retrasar los cambios, o bien más inteligentemente para guiarlos, para no perder los privilegios actuales. Podríamos hacer una reflexión sobre qué valores debería sustentarse un cambio de sistema socioeconómico, no solo económico, sino socioeconómico en el sentido que incluiría sobre todo valores, ¿no? Entonces, aquí se podría hacer una reflexión de todos los movimientos sociales que puedan aportar a este cambio de mentalidad y a las prácticas concretas y a los valores concretos. Esto sería para un curso muy amplio, pero si nos centramos, por ejemplo, en la aportación que propone la Laudato Si, que en su momento, de alguna forma, es una propuesta de la Iglesia, pero que recoge una tradición de la justicia medioambiental que no solo nació en Occidente, sino nació en muchos países como el Brasil, la India, etcétera, etcétera, esta noción de justicia medioambiental, la unión de justicia y de ecología, porque la ecología, siempre se habla de ecología y algunos piensan que la ecología es un invento, entre comillas, de las izquierdas. La ecología surgió primariamente en movimientos conservadores, el ecologismo conservacionista, ¿no? ¿Qué propone la Laudato Si a nivel de valores? Es un análisis a nivel de valores, no ni a nivel de espiritualidad ni a nivel bíblico. Un análisis que en su momento, pues, yo creo que es interesante ver los valores que sustenta para promover un cambio. El primer valor sería la capacidad de vivir sabiamente y de pensar en profundidad, que se opondría al mundo ruidoso digital, al pensamiento superficial, que no se consigue con la mera acumulación de información. Y muy relacionado con este valor, la encíclica es la capacidad de salir de uno mismo hacia el otro. Sin esta cualidad no se reconoce el valor de las demás criaturas. Un segundo valor que en la Laudato Si es ampliar el concepto de prójimo, que lo encontraríamos en la regla de oro de las grandes tradiciones religiosas, ampliarlo a las generaciones futuras. Esta ampliación consistiría en tener en cuenta que nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias en el futuro que pueden hipotecar la vida de nuestros descendientes. La encíclica cita este valor de manera explícita y nos dice que la noción de bien común incorpora a las generaciones futuras, cita literal, y lo considera una cuestión de justicia, y lo dice así, y no estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Hay que ser realista al considerar este valor, ya que si ya resulta difícil la solidaridad generacional, el respeto al prójimo que vemos, más difícil será la solidaridad intergeneracional hacia el prójimo que no vemos, al estar al otro lado del planeta o el que está en el futuro. Fíjense bien que hago apuntes así un poco sociológicos, la crisis del estado del bienestar sucede en el momento que ya no somos solidarios con las generaciones, por ejemplo, la gente joven con las generaciones mayores y los mayores con la generación joven. Cuando se rompen las solidaridades, y aquí se propone a la ecología ser solidarios con las generaciones que vendrán, que no vemos. Sabemos que van a existir, sino lo normal es que vayan a existir. Un tercer valor, muy ligado al imperativo categórico kantiano, es una cosa muy evidente, que nuestras acciones que afectan a la naturaleza, preguntarse si son universalizables. Es decir, lo que yo hago, si todo el mundo lo hiciera, ¿qué pasaría a nivel de la naturaleza? También es una intuición muy de la ética, ya kantiana, de si yo hago esto, ¿qué pasaría si todo el mundo? Si todo el mundo tirara los papeles, no reciclara, si todo el mundo quemara bosques, ¿qué pasaría? Un bosque menos, un bosque más, no pasa nada, pero si todo el mundo lo hiciera, ¿qué? Un tercer valor de la encíclica sería, un cuarto, muy relacionado con el anterior, sería una manera de entender el crecimiento que no sea voraz e irresponsable, que conllevaría una cierta redefinición del concepto de progreso. La encíclica dice unas palabras fuertes que dice:
No basta con conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medio son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Y también hace una crítica al discurso del desarrollo sostenible, cosa que es muy interesante, porque la idea de sostenibilidad a mí no me gusta, y el Papa afirmó esta cosa que algunos pensábamos que está bien la idea de sostenibilidad, pero se tendría que superar. Cuando dice, el desarrollo sostenible puede convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe los valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia. Palabras proféticas. Junto a otra idea muy relacionada con las mismas palabras de la encíclica, que esta daría también para otra charla sobre el tema del decrecimiento. Los que proponen economías de decrecimiento son también una forma de intentar solucionar la crisis ecológica. Pero la palabra decrecimiento es una palabra que suena mal, porque decrecimiento, los que defienden el decrecimiento dicen, es crecer en otras cosas que no sea el puro PIB. Por ejemplo, en tener amigos, en tener relaciones, en compartir determinadas cosas que no tengan por qué ser propiedad de uno. Entonces, el movimiento del crecimiento sería crecer de otra forma. Crecimiento siempre se entiende cuando se habla de crecimiento económico, crecimiento del PIB. Hay muchas cosas que no entran en el PIB, el voluntariado no entra en el PIB. Los cuidados que tienen gente mayor a sus nietos no entran en el PIB, pero generan riqueza en el sentido más amplio de la palabra riqueza, ¿no? Y un quinto valor de la encíclica es tomar conciencia de la dependencia de la especie humana de las otras especies de nuestra biosfera. Este valor de la interdependencia, de la comunión entre los seres vivos es fundamental. No vivimos lo que somos como don de los demás, y cuando nos relacionamos los tratamos a menudo como meros objetos, y no solo lo hacemos con los animales y las plantas, sino con nuestros hermanos y hermanas de especie. Así no asumimos lo que piensan, lo que sienten, lo que sufren como propio, sino que nos relacionamos como si fueran objetos que observamos, manipulamos, pero que no nos obligan a nada, no nos ligan a nada, obligar, que no nos ligan a nada. Recordemos unas palabras de la encíclica, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. El valor de la interdependencia es un valor que se ha aplicado en muchos conceptos. En bioética se habla de autonomía relacional, de interdependencia entre todos. En biología igual. La encíclica atribuye al antropocentrismo desmesurado de nuestra época como una de las raíces profundas de la problemática ecológica y reconoce que una presentación inadecuada de la propia antropología cristiana ha contribuido a este antropocentrismo, ya que ha favorecido una relación equivocada, una relación equivocada de la relación entre personas con el mundo. Cuando se coloca el ser humano como centro, acaba por dar prioridad a las convicciones circunstanciales y todo lo demás queda relativizado, y esta cultura relativista empuja a las personas a aprovecharse de los demás como si fueran objetos, no solo de la naturaleza, sino también de las otras personas. Es necesario recuperar un antropocentrismo adecuado y la encíclica también sin caer en un biocentrismo, que sería otro desajuste. No se puede exigir al ser humano, palabras de la encíclica, un compromiso con respeto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. De la interdependencia, la encíclica deriva otro valor, la compasión hacia los otros seres y la responsabilidad humana de cuidar de los más vulnerables, humanos y los demás seres vivos. Por eso la encíclica, después lo comentará, insiste mucho que hay que escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Un sexto valor de la encíclica sería vivir y entender nuestra vida como don, como regalo que recibimos, que debemos cuidar
y sobre todo cuidar la vida cuando está más amenazada o de las vidas más vulnerables. Lo que recibimos gratuitamente también lo damos gratuitamente a los demás, a nuestros hijos, hijas, a los que están a nuestro lado y a las otras especies. Dar significa ayudar a crear las condiciones de vida para que pueda esta vida desarrollarse plenamente. Además de entender la vida como don, también la naturaleza es un regalo que nos ayuda a vivir, es el entorno de nuestra vida y por eso hay que cuidarla y no reducirla a una mera cosa o objeto de nuestra manipulación. Un séptimo valor sería aprender las dimensiones de felicidad que no están relacionadas con el hecho de tener o poseer. Nuestra sociedad fomenta un estilo de vida que no tiene sentido sin símbolos de posesión o de estatus. Electrodomésticos, un tipo determinado de vivienda, un tipo de vehículo, una forma de disfrutar del ocio. También encontramos un estilo de vida marcado por el acentuado individualismo, un vivir de forma fragmentada y atomizada. Así tendríamos que pasar a entender la felicidad más en términos de relación con los demás. Apreciar estas dimensiones de la felicidad más relacionales, no tanto ligadas al poseer. Conllevaría aprender a vivir de una manera más austera y sobria, vivir con lo que realmente necesitamos y así frenar el deseo insaciable y voraz. Esta austeridad de vida significa vivir más sencillamente para que todos puedan vivir. Esta austeridad de vida significa, o se podría expresar con el imperativo de la universalización kantiana y el valor cristiano del compartir y de la justicia distributiva. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco, palabras de la encíclica, un retorno a la simplicidad. Hay movimientos sociales no asociados al cristianismo. Estoy pensando en un activista filósofo australiano que tiene un libro que es La vía de simplicidad y hace toda una reflexión sobre la austeridad, que parece un libro de espiritualidad cristiana, pero no lo hace desde el cristianismo. Necesitamos aprender nuevas pautas de consumo más sostenibles. Recordemos la formulación mítica del libro del Génesis de la tradición judeocristiana, donde el paraíso, la armonía entre las personas y la naturaleza, se rompe por el ego insaciable del deseo desbordado de los humanos. Consistía en convertir estas fuerzas de deseo en fuerzas de comunión con los demás y en comunión con la naturaleza. La encíclica nos indica que la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Y la encíclica también advierte de otra cosa que dice: la constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. Y anima a hacerse presentes serenamente en cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas posibilidades de realización personal. Aquí la encíclica tiene una cierta aproximación a ciertas tesis budistas, aunque no están citadas. Un octavo valor, voy un poco más deprisa, es aplicar a ecología lo que la Declaración de Río del 92 habla del principio de precaución. Ante la posibilidad de daños graves e irreversibles nos hace falta tener una certeza absoluta para tomar medidas. Aquí se invierte el sentido de la prueba, ya que se debe aportar una demostración que la actividad no producirá daños. Y la encíclica también nos dice que relaciona el principio de precaución con la opción preferencial por los pobres, cuando dice: permite, el principio de precaución, la protección de los más débiles que disponen de pocos medios para defenderse y aportar pruebas irrefutables. Aquí une el principio de precaución con el problema de la protección de los más pobres. Y el valor más nuclear de la encíclica es unir estrechamente la cuestión social y la cuestión ecológica. Algunos autores del campo de la ecología ya lo habían expresado, lo he dicho al principio, con la denominación justicia medioambiental, que considera la ecología como formando parte de una nueva noción compleja de justicia. Además, la encíclica también lo enlaza, entiende la dimensión también enlaza la justicia con la dimensión al respeto a la diversidad cultural como formando parte de esta noción de justicia compleja.
cosa que así lo han entendido muchos autores más defensores de las corrientes comunitaristas y multiculturalistas. La novedad es la unión entre cuestión social y cuestión ecológica para integrar también esta diversidad cultural. En términos, sería integrar los derechos sociales con los nuevos derechos al medio ambiente, los derechos de las minorías culturales también. Y sobre todo enfocar la cuestión de la problemática ecológica como formando parte de la justicia. Son los más pobres y las minorías culturales las que padecen la problemática ecológica. Por eso la encíclica esta, ya lo he citado antes, que todo planteamiento ecológico se convierte en planteamiento social, porque hay que integrar la justicia en las discusiones sobre el medio ambiente, para escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, ¿no? Por eso la encíclica habla de ecología integral para unir todos estos aspectos relacionados y habla de una sola crisis, con diferentes aspectos, pero que la solución, no hay dos crisis separadas, una ambiental y social, sino una sola y compleja crisis. Las líneas de solución requieren una aproximación integral tanto para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos, como para cuidar la naturaleza. Y también es importante que la encíclica lo liga a la noción clásica de bien común, que dice que es el principio que cumple el rol central y unificador de la ética social, de la doctrina social de la Iglesia, cuando dice, y además afina mucho más el principio de bien común cuando dice lo siguiente, dice, en las condiciones actuales de nuestro mundo, donde hay tantas personas descartables y privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente en una llamada a la solidaridad y a una opción preferencial por los pobres. Liga el bien común con la opción preferencial por los pobres. Y continúa diciendo una cosa que va de pasada, lo dice de pasada y dice, esta opción implica sacar consecuencias del destino común de los bienes de la tierra. Los que han estudiado doctrina social de la Iglesia, cuando dice destino común de los bienes de la tierra, está hablando de la propiedad. Un undécimo valor sería el valor de la biodiversidad, que defiende que hay que defenderla también, la diversidad de la biología. Un duodécimo valor sería la capacidad de recuperar cierta sagralidad de la naturaleza, que formaría parte de concepciones menos antropocéntricas, por ejemplo, acercamientos a la realidad desde tradiciones filosóficas religiosas como el budismo, el hinduismo, tradiciones amerindias, el taoísmo, que rompen la marcada dualidad sujeto-objeto de la típica mentalidad occidental. También este valor se puede encontrar en las visiones más neumatológicas de la propia tradición cristiana, donde toda la realidad está impregnada del espíritu y por eso merece respeto. Es decir, la realidad no es una realidad sagrada, sino que la naturaleza no es estrictamente profana, sino que forma parte de la sacralidad de Dios. Y para terminar, quedan dos puntos. La encíclica también pasa cosas más pequeñas y dice la capacidad de gozar con poco, un retorno a la simplicidad que permite detener a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Este valor va en contra del consumismo, que nos indica que es el reflejo del paradigma tecnoeconómico actual y que intenta llenar el vacío humano. Estas son palabras de la encíclica. La sobriedad que se vive en libertad es liberadora. Y la sobriedad lo relaciona con el hecho que no se puede vivir una feliz sobriedad si no se está en paz con uno mismo. Y esta paz interior tiene que ver con el cuidado de la ecología y del bien común, porque auténticamente vivida se refleja en un estilo de vida equilibrado, unido a la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Muchas personas sin esta paz interior muestran un desequilibrio que les mueve a hacer todas las cosas a gran velocidad, atropellar a todos los que tienen alrededor. Lo dice en un bello texto del número 225, sobre esta 226. Estamos hablando de una actitud del corazón que vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien, sin estar pensando en lo que viene después,
que se entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. La encíclica mezcla valores espirituales con valores éticos, porque en el fondo son valores tanto uno con otro. Y al final nos dice un valor que es el valor de los gestos cotidianos. Dice, una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos que rompen la lógica de la violencia, que rompen la lógica del aprovechamiento y del egoísmo. Cuando, por ejemplo, la encíclica habla del gesto de detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Y además estos gestos pequeños los liga, estos gestos de cuidado mutuo, cuando dice, este cuidado también es civil y político, porque manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Propone una cultura del cuidado que impregne a toda la sociedad. Y dice la encíclica algo que es importante, no hay que pensar que estos pequeños esfuerzos no van a cambiar el mundo. Estas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce más allá de lo que se puede constatar, ya que provocan en el seno de la tierra un bien que siempre tiene en difundirse. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. Y después la encíclica también habla del valor celebrativo de la vida, del valor del no mero hacer, sino del celebrar, que de alguna forma cuando dice, y de este modo la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y la conciencia aislada que solo persigue el beneficio, ¿no? Claro, aparte de estas aportaciones de la encíclica, hay muchos movimientos sociales que durante la segunda mitad del siglo XX han aportado, desde movimientos ecologistas de todo tipo, el feminismo con la aportación de la ética del cuidado, los movimientos favorables al decrecimiento, que hay muchos y de muchas formas. Esto por citar los occidentales, pero también ha habido movimientos que pueden contribuir a este cambio de paradigma para salir de esta crisis, como donde hay múltiples regiones en el mundo, hay muchos pueblos originarios, antes denominados indígenas, que han resistido y han mantenido formas tradicionales de producción y de convivencia, algunas de las cuales uno se entera por leer cosas que a veces lees, pues que las democracias y formas democráticas existían en muchas tribus de América del Norte. Entonces la democracia norteamericana, los padres de Norteamérica copiaron ideas que estaban en otras culturas y después las destruyeron, pero bueno. Pues aquí habría que considerar pues también otros movimientos, que veo que tengo tiempo para citarlos, si no, no lo haría, de forma muy rápida. Si es que los encuentro. Claro, muchos de estos movimientos pues revalorizan mucho lo público frente a lo privado. Lo público entendido como común, es decir, comunidades que gestionan determinadas cosas, ¿no? Y cuestionan un poco el derecho individual de poseer y acumular sin pensar en los demás. Por eso se han recuperado los movimientos del decrecimiento, los movimientos a favor de los bienes comunales, pues han empezado a hablar de bienes relacionales, que son estos bienes que no contribuyen al PIB, pero contribuyen a la felicidad más amplia. Por eso se han recuperado nociones de bienes comunes que existían en la Edad Media, incluso en las legislaciones de la Edad Media. Es muy interesante ver, incluso en la famosa Inglaterra, que uno siempre se recuerda del famoso, ahora no me acuerdo, de Juan I, que concedió a la nobleza la Carta Magna. Pues de la Carta Magna también se publicó la Carta a los Bosques, que era afirmar que los bosques tenían que ser libres para las personas pobres, para poder recoger la leña, para tener... Es decir, que legislación de bienes comunes existe. Pues hay algunos movimientos que intentan recuperar esta noción de bien común que ya existía en Europa. Por eso que hay determinadas cosas que se van recuperando, o todos los movimientos, la escuela francesa del decrecimiento, de Latouche, por ejemplo, y la escuela en Barcelona surgió un grupo italiano que también empezó a reflexionar sobre el decrecimiento, ¿no? Y reflexionan sobre todo la necesidad de
de intentar aumentar determinadas prácticas que supongan felicidad a las personas, pero que no consistan en consumir, ¿no? Además proponen modelos de austeridad basados no solo en la religión, sino también en valores éticos que consideran importantes para poder sobrevivir en nuestro mundo, ¿no? Y para acabar, las conclusiones, si es que hay conclusiones. En el mundo actual, siempre cuando hago estas charlas, sobre todo de bienes comunes o de decrecimiento, es importante en nuestro mundo actual que existen diversas iniciativas que muestran que es posible vivir y convivir de forma distinta al modelo hegemónico. Se trata de espacios donde la esperanza se mantiene viva y se van perfilando formas alternativas de sistema socioeconómico. Algunas de estas experiencias están protagonizadas por personas en contextos occidentales que optan voluntariamente por modos distintos de vida, ¿no? En otras regiones, como ya he citado, persisten prácticas de cultivo tradicional, de vida en los bosques, de vida en la selva, donde hay prácticas mucho más respetuosas con la naturaleza. Estos espacios pueden ser considerados lugares anticipadores donde se ensayan y practican valores distintos de los dominantes. No obstante, para que estos valores actúen como motores de cambio, son imprescindibles ser percibidos como positivos y significativos, es decir, que proporcionen sentido y bienestar a la vida en común. Este proceso no está exento de dificultades, ya que con frecuencia implica renunciar a prácticas, a bienes que nos ofrecen comodidad, gratificación emocional, ¿no? ¿Qué puede motivar un cambio tan profundo? Abandonar objetos que proporcionan confort, eficiencia, como renunciar al ahorro de tiempo, a reutilizar ropa, a resistirse al consumo y a adquirir dispositivos más sofisticados que después no sirven para nada porque solo usamos el 10% de su uso. Creo que el cambio puede ser propiciado por dos elementos. Por un lado, esta vivencia concreta de que existen alternativas reales. Por otro, la existencia de relatos colectivos que den sentido a estas transformaciones de los estilos de vida. Estos relatos compartidos en comunidad permiten resignificar las pérdidas y renuncias cotidianas como parte de un horizonte más amplio y esperanzador. A lo largo de la historia, los relatos religiosos y las ideologías políticas han sido los principales vehículos de transformación social, ya que no solo movilizan la razón, sino también las emociones y el corazón de las personas. Son narrativas que otorgan sentido a las luchas, a los fracasos y al sacrificio. En el contexto posmoderno, estas grandes narrativas han perdido fuerza. Las ideologías han sido desacreditadas y las religiones en muchos casos también se han individualizado. No obstante, salvo en algunas zonas de Occidente, las tradiciones religiosas continúan siendo fuerzas muy vivas, lo cual refuerza su potencial para promover la conciencia ecológica desde una perspectiva de justicia social. Así también las cosmovisiones indígenas de América y de África, que históricamente han mantenido una relación reverencial con la naturaleza y no una mera relación de explotación. Además, muchas de estas culturas no han perdido su sentido comunitario, ni sus formas de economía precapitalista, que han favorecido una relación más armónica con el entorno natural. Podemos destacar, y esto sería para otra charla, la filosofía del Ubuntu africano, centrada en la interdependencia y la dinámica comunitaria, el Sumak Kasai o Buen Vivir, corriente de pensamiento originario de pueblos indígenas de América Latina, sobre todo en Ecuador y Bolivia, sobre todo porque han sido incorporados en su legislación, en su constitución. Son pequeñas cosas, ¿no? Sí, ya lo tengo. Numerosas experiencias concretas dan cuerpo a estas visiones alternativas, adoptan formas comunitarias de gestión de recursos, como tierras comunales, herramientas de producción compartidas, molinos, sistemas de riego, cooperativas de producción, cooperativas de distribución. Otros se desarrollan más en el ámbito de la agricultura ecológica,
el ámbito de la ganadería, las cooperativas de autoconsumo energético, los circuitos de distribución de productos agrícolas de proximidad o la gestión local del agua. También cabe mencionar los movimientos sociales que se oponen a la privatización del agua, los que luchan por el derecho a la vivienda, las cooperativas de vivienda o los que promueven la soberanía alimentaria y la reducción del impacto de la economía digital. Muchas de estas iniciativas, si bien no proponen modelos globales alternativos, sí que cuestionan de manera implícita el sistema económico capitalista. Su valor reside precisamente en mostrar que existen otros caminos posibles, centrados en la cooperación, la sostenibilidad y la dignidad humana. Durante el confinamiento de la COVID, por ejemplo, muchas de estas prácticas se revalorizaron, especialmente aquellas vinculadas al cuidado mutuo. Otra forma concreta de vida alternativa la constituyen las comunidades de bienes compartidos, en las que los miembros ponen a disposición de todos los recursos personales, libros, utensilios de cocina, herramientas, bicicletas y en el ámbito rural muchos más, o los servicios mutuos, cuidar hijos, hijas, acompañarlos a la escuela, compartir conocimientos, habilidades. Aquí sería otra charla, todas las economías alternativas que de alguna forma no dan una respuesta global ni plantean una crítica global al sistema, pero apuntan vías que podrían servir para cambiar este sistema socioeconómico, ¿no? Y para acabar ya, resultan inspiradoras especialmente las palabras del teólogo Moltmann, quien define la esperanza como la pasión por lo posible, capaz de proyectar la mirada hacia aquello que aún no existe, pero que puede nacer. Esta esperanza abre el alma y hace posible imaginar caminos distintos de los ya transitados. De manera similar, el filósofo Byung-Chul Han afirma que la esperanza más íntima nace de la desesperación y que ni el optimismo ni el pesimista son capaces de ver las posibilidades del futuro, pues carecen de la imaginación para lo nuevo. Solo quien tiene verdadera esperanza se atreve a apostar por lo que aún no existe, pero que debería existir. En definitiva, necesitamos una esperanza activa, lúcida, que no caiga ni en el pesimismo paralizante ni en el optimismo ingenuo. Solo así podremos mantener vivo un aliento crítico frente a la realidad actual y seguir abriendo caminos que muestren que existen alternativas humanas más justas e inclusivas. Ya está. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Nos quedan unos minutillos todavía. Por ahí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla que nos ha dado. Yo le voy a plantear que, aparte de la encíclica que promueve la actividad individual en todos estos temas, hay que resaltar la importancia, primero, del apoyo de los poderes públicos en base a un concepto que se tiene que tener muy en cuenta, y es la función social de la propiedad. ¿Por qué? La propiedad ya no es el concepto del derecho romano de usar y abusar de los bienes. Perdón, preguntas, por no alargar. La pregunta es que la única alternativa que yo considero es que a nivel individual sí se puede hacer. La pregunta es, los movimientos que son cooperativos en el cual todos participemos. Eso es la pregunta. Insistir en que individualmente en estos temas que trascienden para el tema ecológico, por ejemplo, supera la actuación individual, que puede ser muy interesante, pero se requieren movimientos cooperativos, sobre todo cooperativos, e incluso de los poderes públicos de la función social de la propiedad. Esto es lo que yo creo, y yo he estudiado este tema,
sobre todo en el tema de la tierra, ¿eh? La tierra ya es un bien social que no se puede dejar a la ambición de las personas individuales, por ejemplo, fondos de inversión que están ahora aquí en las 5 villas, fondo de inversión inglés, que ha comprado 6.000 hectáreas para poner árboles frutales. Bueno, simplemente quería resaltar, más que una pregunta, es incidir que la actuación individual está muy bien, pero supera para llegar a algo positivo y práctico la actuación de movimientos cooperativos, incluso la del Estado, para que llevar a cabo la función social de la propiedad, porque son bienes que afectan a todo el conjunto de la población. Gracias. Gracias. Otra pregunta, por favor. Yo si no le voy a hacer una a Joan que quería... Es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Es decir, el Estado se puede poner a favor de determinadas cosas, hasta ahora se ha puesto a favor de otras, pero se puede poner a favor de... Yo le quería preguntar a Joan, a ver, él ha hablado de la dimensión de la felicidad y Adela Cortina dice que no somos muy consumistas solo porque consumamos muchas cosas, sino porque consumimos cosas innecesarias. Y dentro de eso muchas veces hablamos de recuperar la arcesis, ¿no? De educando las necesidades. ¿Darías alguna línea para educar esas necesidades? ¿Cómo podríamos trabajar todo eso? La verdad es que no es fácil, sobre todo la gente joven. Porque claro, Adela Cortina también tenía un libro más antiguo que hablaba de la identidad por el consumo. Ahora la gente joven, como las ideologías han perdido peso, los partidos políticos y los movimientos sociales pues tampoco se apuntan a esto, pues muchas veces buscan su identidad a través del consumo, ¿no? Y es una forma de buscar la identidad. Y esto provoca que es muy difícil en la gente joven educar para la austeridad, para la simplicidad de vida, tendría que hacerse... Es muy difícil porque, como ha dicho, si no es algo más estructural, es muy difícil que una familia sola eduque al niño de una forma, porque si los demás niños en la escuela pues tienen otras cosas, pues es muy difícil salir de... Hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Digo, de ponerse de acuerdo más, porque si no es muy difícil salir de... Además, una cosa que no he dicho es que yo creo, me parece que de mi charla, creo firmemente que el sistema tal como está socioeconómico, dígale ahora capitalista, pero si estuviéramos en el 80 hablaría igual con la crítica del comunismo real, porque eran los dos hijos de la modernidad y tenían muchos más valores en común, menos la propiedad, pero bueno, también... Es decir, el inevitable cambio, todos somos impacientes, los cambios requieren mucho tiempo. Nadie anunció que llegaba el Renacimiento, sino que de la Edad Media hasta el Renacimiento hubo siglos que convivieron sistemas económicos distintos, hasta que al final el capitalismo también tuvo convivencia con otros sistemas, el mercantilista antes. Las cosas no aparecen, y después porque los periodos de transición, aquello citando al marxista Gramsci, lo viejo se va muriendo, pero aún no se ve lo nuevo. Es decir, los movimientos de transición son movimientos de crisis, incluso lo he dicho así, un poco, si puedo ser más, el capitalismo aún puede dar mucha guerra en el sentido, porque yo soy de la tesis, siguiendo otros autores, que puede sacrificar la democracia, la poca democracia liberal, para asegurar el sistema económico. Es decir, los nuevos, entre comillas, no voy a entrar en este tema porque los nuevos fascismos, las nuevas extremas derecha populistas, no las que son más conservadoras, que tienen algunos valores, estas nuevas, de alguna forma, son estertores del sistema. Es decir, estertores quiere decir que los movimientos, antes de que aparezca lo nuevo, habrá crisis y se van a resistir cosas. Y entonces, también la tesis que yo creo y defienden muchos autores es que a veces
en estos periodos las élites económicas quieren asegurarse la continuidad. Yo no me creo que la gente asesora de Trump no sea consciente de que existe cambio climático. Yo creo que sí. Lo que pasa es que quieren dominar la transición. Y si tienen el petróleo, pueden dominar la transición. Saben perfectamente que el petróleo se agotará. Antes se agotaba antes, pero ahora tiene más vida. Es decir, no son tan ingenuos, no quieren dominar todas las nuevas tecnologías, estos tecno, ¿cómo se llaman? Estos tecno tipos, estos Musk y todos estos, están intentando acaparar determinadas cosas para dominar la transición, que saben que es inevitable. Entonces, los periodos de transición son crisis. ¿Preguntas? Estamos acabando, estamos cansados. Última pregunta. Dinos algo y acabamos con esto de las necesidades inducidas. Los que hemos trabajado con la pobreza en Cáritas, siempre ha sido una coartada no ayudar al pobre cuando decían, va, mira las chabolas esas y todas tienen antenas de televisión, ¿no? O más, de una manera más moderna, ya llevamos mucho tiempo, va, fíjate, prefieren tener el móvil a no comer, ¿no? Y esto, desde la acción social se decía, son las necesidades inducidas, porque en la tele los pobres han visto que todo el mundo tiene teléfono, y entonces, bueno, antes tengo teléfono que comer, ¿no? Pero ha sido también una coartada para no hacer una opción preferencial por los pobres. ¿Cómo ligarías todo esto a lo axiológico, a la ética y a la ayuda a los pobres? Esto sería para otra charla. Yo lo quería acabar diciendo que el papel de la religión, de las tradiciones religiosas, puede ser muy importante, porque la tradición religiosa puede mover el corazón. Una cosa que siempre se ha atacado a las religiones es que son conservadoras, pero si uno analiza la historia de Occidente, en los grandes movimientos sociales, ha habido un elemento de valores religiosos, lo cual quiere decir que en estos momentos es importante que las tradiciones religiosas se apunten a este cambio, porque son un motor importante. Ahora, las tradiciones religiosas también en momentos de crisis pueden tener la tentación del conservadurismo, sin decir la fundamentalización, que también es un peligro. Es decir, la cosa no está tan clara y muchas veces, pues, en los índices de desigualdad que van aumentando, también es algo para mostrar que el sistema socioeconómico no funciona. Lo que pasa es que, claro, cuanta más desigualdad, también más poder de control social tiene que haber. Es decir, que también es algo que si nuestro mundo aumenta el control social en sociedades que eran incluso líderes, entre comillas, o al menos decían que eran líderes de la democracia, si aumenta el control social, para no decir la represión, es que algo no funciona. Hay que hacer la revolución, revolucionar, no la revolución violenta, la reevolución. El sistema capitalista ha cumplido un papel, ya lo juzgará la historia, cuál sea. Era un sistema creado en un sistema de emergencia que había mucho crecimiento de población y tenía que generar mucha riqueza, pero no ha sabido repartirla y se ha cargado la naturaleza. Ahora tendríamos que dar oportunidad a una matriz de alternativas que alguna apunte algo para cambiar el sistema socioeconómico. Socioeconómico, es decir, los valores, las relaciones sociales y también la economía. La economía es la ecología. Siempre acabo las charlas de ecología diciendo oikólogos, oikonomos, es la misma palabra. Y a la gente que cuando habla de ecología parece hablar de animalitos y de cosas bonitas. La ecología es economía, porque la economía es ecología. Son las dos mismas palabras. Sin economía no hay ecología, sin ecología no hay economía. Se ha visto en el sistema capitalista que al principio, sin saberlo, se cargó la naturaleza y ahora que ya lo sabe, pues se tiene que darse cuenta que separar estos dos conceptos es imposible. Hay que volver a unirlos. Bueno, le damos las gracias a Joan, a todos vosotros también, porque os veo con cara cansadica. Dormir bien, descansar y mañana estamos aquí a seguir reflexionando, haciendo iglesia y haciendo sociedad. Muchas gracias.
Vale.